Un martes por la mañana, en la primera semana de octubre de 2019, un hombre llamado Preston Hale sacó un Magnum 380 de Case Polymer de su cobertizo de maquinaria. Estaba en sus 480 acres de tierras de cultivo en Iowa, a las afueras de un pueblo llamado Milburn, y lo condujo por primera vez hacia el campo este. El campo era el mismo que había sembrado en abril. La tierra era la misma que su padre había trabajado antes que él, y su abuelo antes que su padre. Las hileras de maíz eran las mismas hileras de maíz. La distancia desde el cobertizo hasta la valla lejana del campo este era la misma de siempre. Pero el tractor era rojo. Durante 22 años, todo en el cobertizo de Preston Hale había sido verde y amarillo. 4 máquinas a lo largo de ese tiempo. 2 tractores para cultivos en hileras, un tractor utilitario y una cosechadora. Todos John Deere. Todos comprados en el concesionario de Linden Hargrove, en la carretera del Condado F, a 31 millas al sur de Milburn. El mismo concesionario donde el padre de Preston había comprado. Y el mismo del que sus 2 vecinos más cercanos, Dale Ostrander y Ray Caulfield, habían sido clientes desde antes de que Preston tuviera su primera licencia de conducir. Y ahora Preston estaba en un tractor rojo en su campo este por primera vez. Y el tractor era bueno, realmente bueno, y el campo no notaba la diferencia. Pero el concesionario de Linden Hargrove iba a notar la diferencia muy pronto, porque la máquina que Preston acababa de reemplazar, un John Deere 8R370 del 2017, había costado $340,000 y había salido de la granja de Preston en septiembre, cargada en un remolque del concesionario, y no iba a volver. Tampoco volvería el tractor utilitario de Preston, y la cosechadora sería la siguiente en la primavera. Y Preston no le había dicho a Linden Hargrove que esto iba a pasar. No había llamado para explicar. No había enviado una carta, ni presentado una queja, ni publicado una palabra en ningún lugar que el personal de Linden pudiera haber encontrado. Simplemente se había detenido. Esta es la historia de por qué Preston Hale vendió un John Deere de $340,000 y compró un Case Winway H. Y es la historia de lo que sucedió 3 años después, cuando un hombre condujo 4 horas hasta su granja para hacerle la pregunta que Preston había estado listo para responder desde el día en que tomó la decisión. Para entender la decisión, hay que remontarse a un sábado por la mañana de enero de 2019. Preston estaba sentado en la mesa de su cocina con un bloc de notas, una taza de café y un documento impreso. Se lo había entregado su agrónoma, una mujer meticulosa llamada doctora Linda Marsh, en su reunión anual de planificación la semana anterior. La doctora Marsh había estado trabajando con la operación de Preston durante 11 años. Ella creaba sus mapas de aplicación, analizaba sus datos de rendimiento y calibraba sus tasas de insumos según la variabilidad de su suelo. Y durante esa década había ayudado a que los rendimientos de maíz de Preston subieran de 197 bushels por acre a 214. No fue por arte de magia, sino a través de los datos, a través de la comprensión precisa de lo que cada acre de su tierra necesitaba, calibrado anualmente contra lo que cada acre había producido realmente. El documento que la doctora Marsh le dio era un informe de John Deere para relaciones con inversores. No era un folleto ni una hoja de ventas. Un informe para relaciones con inversores. El tipo de documento que una empresa produce para las personas con cuyo dinero funciona y cuya confianza continua no puede permitirse el lujo de traicionar. La doctora Marsh le había dicho al entregárselo: lee la página 17 y luego lee la página 23 y después llámame. Preston lo leyó ese sábado por la mañana. Leyó la página 17 que describía la dirección estratégica de 5 años de John Deere para su plataforma de agricultura de precisión. Y leyó la página 23 que describía la intención de la compañía de hacer la transición de la arquitectura de datos de sus equipos hacia un ecosistema propietario totalmente integrado para el año 2022. Y luego se sentó en la mesa de la cocina durante un largo rato, con el documento sobre la mesa frente a él y su café enfriándose a su lado. Llamó a la doctora Marsh
Ella respondió al segundo timbre. Él dijo, Linda, ¿qué significa esto para los mapas de rendimiento que hemos estado haciendo? Ella dijo, significa que para el 2022, cada dato de salida de tu equipo John Deere, cada mapa de rendimiento, cada lectura del suelo y cada registro de tasa de aplicación pasará por la plataforma propietaria de John Deere antes de llegar a mí. Y la plataforma cobrará una cuota de suscripción por ese acceso. Y la plataforma determinará qué datos puedo ver, en qué formato y con qué resolución. Preston dijo, ¿y ahora mismo? La doctora Marsh dijo, ahora mismo me conecto directamente a la salida de datos brutos del sensor de tu equipo. Sin filtro, sin suscripción, sin intermediarios. Veo todo lo que la máquina ve, en el mismo formato en que la máquina lo registra. Por eso hemos podido crear los mapas de aplicación que hemos estado creando. Preston dijo, ¿qué pasa con los mapas si los datos pasan por su plataforma? La doctora Marsh dijo, la resolución baja, no por completo, pero lo suficiente como para que el trabajo de variabilidad que hemos estado haciendo a escala de 10 metros se vuelva difícil a escala de 25 metros. Parte de la precisión que hemos incorporado en tus tasas de insumos durante 11 años desaparece. No toda, pero sí una parte. Preston dijo, ¿qué parte de la mejora de mi rendimiento provino de esa precisión? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ella dijo, he estado trabajando contigo durante 11 años. Nuestra mejor estimación, basada en los años en que tuvimos datos de alta resolución frente a los años en que el equipo tuvo problemas de conectividad y los datos eran irregulares, es que el mapeo de precisión representa entre 8 y 12 bushels por acre de tu mejora de rendimiento. De 8 a 12 bushels por acre en 480 acres de maizales de Iowa a los precios actuales. Preston hizo ese cálculo en silencio mientras la doctora Marsh esperaba al teléfono. Él dijo, ¿y la suscripción? Ella dijo, el documento para inversores no da precios de venta al público, pero describe el modelo. Suscripción anual por máquina, niveles de acceso por categorías y funciones de datos premium en las categorías más altas. Preston dijo, entonces, compro una máquina de $340,000 y luego pago anualmente para acceder a los datos que produce. La doctora Marsh dijo, eso es lo que describe el documento. Preston dijo, y mi mecánico independiente, Clint Barrows. La doctora Marsh dijo, las herramientas de diagnóstico de terceros de Clint perderán el acceso a la nueva arquitectura de software. El plazo es el mismo. Para 2022 o 2023, un John Deere nuevo requerirá un técnico de un concesionario autorizado para cualquier reparación que involucre la capa de software, que en estas máquinas son la mayoría de las reparaciones. Preston sabía lo que el concesionario de Linden Hargrove cobraba por un técnico autorizado. Lo sabía porque tenía las facturas de servicio en una carpeta en el escritorio de su oficina. $182 la hora en 2018. También sabía lo que cobraba Clint, $85 la hora. Preston dijo, Linda, necesito hacer algunos números. La doctora Marsh dijo, por eso te di el documento. Colgaron. Y Preston pasó el resto de ese sábado por la mañana en la mesa de la cocina, con el bloc de notas y una calculadora, haciendo los números como su padre le había enseñado. Hasta el final, sin detenerse en el punto donde los números se volvían incómodos. Los números llegaron al final. Dejó el bloc de notas y miró por la ventana de la cocina hacia el cobertizo. Allí, el 8R370 reposaba bajo la luz de la mañana. Maquinaria verde y amarilla valorada en $340,000 que había sido suya durante 2 años y que había mantenido exclusivamente a través del concesionario de Linden Hargrove en cada intervalo de servicio. Su esposa Carol entró en la cocina a por café. Vio el bloc de notas, el documento impreso y la expresión de Preston. Una expresión que, en 28 años de matrimonio, había aprendido a leer con precisión antes de que él dijera nada. Ella dijo, ¿qué tan malo es? Preston dijo, aún no es malo,
pero va en esa dirección más rápido de lo que me gustaría. Carol dijo, ¿qué dice el blog de notas? Preston dijo, dice que para el 2024, si John Deere ejecuta la dirección de ese documento, la combinación de los costos de suscripción de la plataforma y los costos de servicio autorizado en la nueva generación de equipos añadirá entre $41,000 y $68,000 a mis gastos operativos anuales, dependiendo del precio que le pongan a cada nivel de la plataforma. Carol miró el blog, miró el documento, dijo, ¿y Case WH? Preston la miró. No había mencionado a Case WH. Ella había llegado a esa conclusión por sí misma. Él dijo, Walt Edgars trabaja con una plataforma abierta. La doctora Marsh puede conectarse directamente. Clint Barrows puede acceder al sistema de diagnóstico completo. El modelo de suscripción no existe de la misma forma. Carol dijo, ¿has hablado con Walt? Preston dijo, todavía no. Quería hacer los números primero. Carol se sirvió el café. Miró el cobertizo a través de la ventana de la cocina. Dijo, vuelve a hacerlos esta noche y asegúrate de no haberte saltado nada. Preston dijo, no lo he hecho. Carol dijo, vuelve a hacerlos de todos modos. Los hizo de nuevo esa noche. Los números decían lo mismo. Preston llamó a Walt Edgars en Midwest Case WH en Clarinda un lunes por la mañana. Walt llevaba vendiendo y dando servicio a equipos Case WH en el área de 4 condados alrededor de Melbourne durante... Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Si te gustó este video, por favor, dale un me gusta y quédate con nosotros. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestro próximo video. 17 años. No era un hombre que vendiera de más, era un hombre que respondía a la pregunta que se le hacía y no inflaba la respuesta para cerrar una transacción. Preston le preguntó sobre la arquitectura de datos. Walt respondió por completo. Integración abierta con terceros. Acceso completo al diagnóstico para mecánicos independientes. Sin suscripción a una plataforma propietaria para la salida de datos estándar. Preston preguntó sobre las especificaciones de rendimiento del Magnum 380 y las comparó con las del 8R 370 en el blog de notas. Mientras Walt hablaba, Preston preguntó sobre las tarifas de servicio. Walt se las dijo. Las tarifas no eran idénticas a las de Clint Barrows, pero eran competitivas con lo que el concesionario de Linden Hargrove había cobrado antes de los aumentos más recientes. Preston dijo, Walt, voy a necesitar algo de tiempo con esto antes de comprometerme a nada. Walt dijo, tómate todo el tiempo que necesites, Preston. Esta es una decisión importante. Preston dijo, te lo agradezco. Pasó febrero como pasaba la mayoría de los febreros, en el cobertizo de maquinaria, haciendo mantenimiento y leyendo todo lo que podía encontrar sobre la dirección que ambas compañías estaban tomando. Publicaciones de la industria, investigaciones de extensión universitaria, un artículo académico de la Universidad Estatal de Iowa que un profesor llamado Dr. Thomas Weller había publicado sobre la arquitectura de software propietario en equipos agrícolas. Un artículo que casi nadie en la comunidad agrícola había leído, porque los artículos académicos sobre arquitectura de software propietario no son lo que los agricultores leen en febrero. Preston lo leyó. Decía lo que el blog de notas ya decía, en el lenguaje que los economistas universitarios usan cuando quieren ser precisos. El modelo del Dr. Weller estimaba un diferencial de costo acumulado de entre $180,000 y $240,000 durante un periodo de propiedad de equipo de 10 años para operaciones del tamaño de Preston. Comparaba equipos de arquitectura cerrada con alternativas de arquitectura abierta, asumiendo que las trayectorias de tarifas visibles en los datos de servicio de 2018 continuaran. $180,000 a $240,000 en 10 años en un solo conjunto de equipos. Preston añadió el artículo del Dr. Weller a la carpeta de su escritorio, que ya contenía el documento para inversores de la doctora Marsh, el blog de notas y el historial de facturas de servicio del concesionario de Linden Hargrove. En marzo llamó a Clint Barrows,
Clint tenía 61 años y había estado reparando equipos agrícolas en el área de Millburn desde los 19. Tenía un taller de un solo hombre a las afueras del pueblo y las máquinas de Preston estaban en su calendario de servicio cada año. No era un hombre que dramatizara lo que sabía. Era un hombre que decía lo que veía y te dejaba decidir qué hacer con ello. Preston dijo, Clint, dime honestamente qué estás viendo con el acceso al diagnóstico de John Deere en los equipos nuevos. Clint dijo, ¿quieres la versión honesta o la versión educada? Preston dijo, he estado recibiendo la versión educada del concesionario durante un año. Dame la versión honesta. Clint dijo, la versión honesta es que en tu 8370 todavía puedo acceder a quizás el 60% de lo que podía acceder en tu máquina anterior hace 2 años. El otro 40% requiere el sistema de diagnóstico de John Deere, para el que solo los concesionarios autorizados tienen el dispositivo especial. Y cada actualización de software reduce un poco más mi acceso. Para cuando esa máquina tenga 3 o 4 años, voy a ser útil para quizás cambios de filtro y ajustes de correa. Cualquier cosa que involucre la electrónica o el software, vas a tener que llamar a Linden. Preston dijo, y la tarifa de Linden el año pasado fue de $182 la hora. Clint dijo, y Linden sabe que va a ser la única opción. Preston, he estado observando esto durante 3 años. No soy el único independiente en el condado que lo ve. 3 de mis colegas en el condado de al lado ya han empezado a decirles a sus clientes de John Deere que presupuesten de manera diferente, porque la tarifa no tiene techo cuando la competencia desaparece. Preston dijo, gracias Clint. Clint dijo, ¿estás pensando en cambiar? Preston dijo, lo estoy pensando detenidamente. Clint dijo, si cambias, todavía puedo trabajar en Case WMOH. Preston dijo, lo sé. Colgó y añadió esa conversación a la carpeta de su escritorio. No por escrito, sino en la contabilidad que había estado llevando desde enero, y que para marzo había llegado a una conclusión tan clara como cualquier contabilidad que hubiera completado jamás. Si te gusta el video, por favor, suscríbete a nuestro canal. Llamó a Walt Edgars en abril y le dijo que estaba listo para proceder. El 8R370 se fue en septiembre de 2019. Walt Edgars entregó el Magnum 380 personalmente, lo cual no era el procedimiento estándar, y que Preston entendió que significaba que Walt se tomaba en serio la relación, de una manera que iba más allá de la transacción. Walt pasó 3 horas explicando la máquina a Preston y a su hijo Tyler. No la versión de ventas de las 3 horas. La versión completa, cubriendo la configuración de integración de datos, los protocolos de acceso al diagnóstico, el programa de servicio y las diferencias operativas específicas entre la plataforma de Case IH y el sistema de John Deere que Preston había estado usando durante 22 años. Tyler tenía 24 años, había crecido rodeado de maquinaria y tenía el ojo de su padre para los detalles mecánicos. Escuchó todo lo que Walt dijo e hizo las preguntas que un joven hace cuando está absorbiendo información que entiende que va a necesitar durante mucho tiempo. Cuando Walt se fue, Tyler se paró en la puerta del cobertizo y miró la máquina roja en el espacio donde había estado la máquina verde. Dijo, es diferente. Preston dijo, todo lo que aún no has aprendido es diferente. Tyler dijo, ¿qué es lo mismo? Preston dijo, el campo, la tierra, el trabajo. Tyler dijo, eso es suficiente. Preston dijo, lo es todo. Empezaron a aprender a usar la máquina de la forma en que se aprende a usar cualquier máquina nueva, manejándola con cuidado en trabajos familiares y dejando que el conocimiento operativo se construya como siempre se construye. A partir de horas, atención y la acumulación gradual de comprensión que ninguna hoja de especificaciones puede reemplazar. La primera temporada de siembra, en la primavera de 2020, fue la prueba de concepto que Preston sabía que sería. No una revelación dramática, sino una confirmación silenciosa. La máquina funcionó. La integración de datos funcionó exactamente como Walt había descrito.
La doctora Marsh se conectó directamente a la salida de datos brutos del sensor, sin una capa de suscripción, sin un filtro propietario, y creó los mapas de aplicación como siempre los había creado. Los mapas de rendimiento de la cosecha de 2020 mostraron 221 bushels por acre en las 480 acres. El mejor año de Preston con el equipo John Deere había sido de 214. No todo se debía al equipo. La doctora Marsh tuvo cuidado de decirlo. El mapeo de variabilidad era el mismo trabajo que siempre habían hecho, pero sin la compresión de datos que la plataforma de John Deere había estado introduciendo gradualmente durante los 2 años anteriores. Las tasas de aplicación estaban calibradas con mayor precisión. 7 bushels por acre de esa mejora eran atribuibles, según la estimación de la doctora Marsh, a la resolución de los datos. 7 bushels por acre en 480 acres. Preston añadió la comparación de rendimiento a la carpeta de su escritorio. Se lo contó a su vecino Dale Ostrander en septiembre de 2020 en el elevador de granos de Melbourne, cuando Dale le preguntó directamente por qué había cambiado. Dale llevaba 27 años comprando John Deere a Lyndon Hargrove. Hizo la pregunta con la franqueza específica de un hombre que ha estado observando algo suceder en la granja de su vecino y finalmente ha decidido que necesita entenderlo. Preston dijo, «Ven a la granja el sábado por la mañana. Te mostraré los números». Dale fue. Preston le mostró el blog de notas de enero de 2019, el documento para inversores, el artículo académico de la Universidad Estatal de Iowa, la comparación de rendimiento y las proyecciones de costos de servicio. Los puso sobre la mesa de la cocina en el orden que dejaba el caso más claro. No el orden más dramático, sino el más lógico. Dale lo leyó todo. No era un lector rápido. Era un lector minucioso, del tipo que vuelve al principio cuando no está seguro de haber entendido algo correctamente. Cuando terminó, dijo, «Este es el propio informe para inversores de John Deere». Preston dijo, «Descargado en enero de 2019». Dale dijo, «¿Y la mejora del rendimiento?» Preston dijo, «221 el año pasado. 214 fue mi mejor año con el John Deere». Dale dijo, «¿Y tu mecánico?» Preston dijo, «Clint Barrows todavía puede trabajar en el Case.H, acceso completo al diagnóstico, como siempre». Dale se quedó un rato con los documentos. Luego dijo, «¿Qué dice Walt Edgars sobre la integración de datos?» Preston dijo, «Dile que yo te envío». Dale asintió, se fue a casa, llamó a Walt Edgars la semana siguiente. Volvió a la granja de Preston en diciembre con una pregunta. «Si cambio en la primavera, mis mapas de rendimiento de los últimos 3 años se transferirán a la plataforma de Case.IH». Preston dijo, «Pregúntale a la doctora Marsh. Ella los hizo. Son tuyos». Dale llamó a la doctora Marsh. Los mapas se transfirieron. Dale encargó un Magnum de Case.IH en enero de 2021. Fue el segundo agricultor de Melbourne en cambiar. No fue el último. Preston contó la misma historia a otros 2 vecinos en el otoño e invierno de 2020. Cuando le preguntaron, la contó como se la había contado a Dale. Sentado en la mesa de la cocina, con los documentos en el orden que dejaba el caso más claro. Paciente, completo y sin la carga emocional que convierte una decisión legítima en una cruzada. No estaba haciendo una campaña. Estaba respondiendo preguntas. El umbral que se había fijado era simple. Si un vecino le preguntaba directamente por qué había cambiado de John Deere a Case.IH después de 22 años, iba a responder la pregunta completa y honestamente. No iba a sacar el tema, pero si se lo preguntaban, la respuesta iba a incluirlo todo. 4 agricultores de la carretera de Melbourne cambiaron a Case.IH entre septiembre de 2019 y la primavera de 2021. Un quinto comenzó el proceso en el otoño de 2021. A ninguno de ellos se le había dicho que cambiara. Todos ellos habían leído el blog de notas y el documento para inversores y habían hecho sus propias cuentas. Las cuentas decían lo mismo cada vez. No porque Preston hubiera construido un caso persuasivo, sino porque los números eran los números.
Lyndon Hargrove se dio cuenta en la revisión trimestral de su concesionario a finales de 2020. Lo notó de la manera en que un hombre nota un patrón en sus datos de ingresos después de que ha estado creciendo lo suficiente como para ser inconfundible. 5 cuentas, 4 de ellas agrupadas en el área de Millburn. La cronología de la deserción comenzaba en septiembre de 2019. Revisó sus registros de clientes, miró las conexiones entre las 5 cuentas, miró qué granjas habían cambiado primero y cuáles habían seguido. Trazó el patrón como se traza un patrón cuando eres un hombre de negocios que mira los ingresos que ha perdido y trata de entender la ruta que tomaron para salir de tu territorio. La ruta llevaba a las 480 acres de Preston Hale a las afueras de Millburn. El gerente de servicio de Lyndon Hargrove, un hombre llamado Greg Atkins, que había trabajado para el concesionario durante 19 años, le dijo a Lyndon en enero de 2021 lo que sabía sobre la situación de Millburn. Greg dijo, Preston Hale hizo un análisis de costos. He oído de 2 personas que han visto los documentos que pone sobre la mesa de la cocina cuando alguien le pregunta. Materiales de relaciones con inversores de la corporación, investigación académica, sus propias comparaciones de rendimiento. Construyó un caso durante aproximadamente un año antes de cambiar. Y cuando alguien le pregunta por qué, les muestra el caso. Lyndon dijo, ¿es el caso preciso? Greg se quedó en silencio por un momento. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Si te gustó este video, por favor, dale un me gusta y quédate con nosotros. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestro próximo video. Dijo, Lyndon, nuestra tarifa de servicio ha pasado de $147 la hora en 2017 a $194 la hora en 2020, y la corporación proyecta otro aumento para 2022. Y las restricciones de acceso al diagnóstico en la nueva plataforma son reales. He estado viendo cómo los mecánicos independientes del condado pierden acceso a las funciones del sistema con cada actualización de software durante 3 años. Lyndon dijo, entonces, el caso es preciso. Greg dijo, el caso es preciso. Lyndon miró su resumen de ingresos trimestrales, miró las 5 cuentas y el valor en dólares de la compra de equipos que representaban en un ciclo de reemplazo estándar de 5 años. Pensó en Preston Hale. Conocía a Preston desde hacía 12 años. El padre de Preston había comprado en el concesionario antes de que Preston se hiciera cargo. Había sido un cliente fiable y constante que realizaba el mantenimiento de su equipo según el programa. Nunca se retrasaba en un pago y nunca presentaba una queja sin tener motivos específicos. Lyndon pensó si alguna vez había tenido una conversación con Preston sobre los cambios de la plataforma. Si alguna vez le había explicado lo que la transición de la arquitectura de datos iba a significar para la relación de Preston con su mecánico independiente o su agrónoma. No lo había hecho. Le había vendido a Preston el 8R370 en 2017 con el énfasis profesional específico de que las capacidades de agricultura de precisión de la máquina representaban la vanguardia de lo disponible, lo cual era cierto. No había mencionado que en 5 años, acceder a esas capacidades sin la capa de suscripción de John Deere se volvería progresivamente más difícil. No porque fuera un secreto, sino porque no era la parte de la conversación que cerraba las transacciones. Lyndon se quedó pensando en eso un rato, y luego tomó una decisión que su gerente de territorio en John Deere no le había pedido que tomara, y que el protocolo estándar de su concesionario no requería, y que el viaje de 4 horas desde su concesionario hasta la granja de Preston Hale en la carretera del Condado F hacía objetivamente inconveniente. Decidió ir. Llamó a la gerente de su oficina un lunes por la mañana de marzo de 2022 y le dijo que estaría fuera del concesionario desde la madrugada hasta última hora de la tarde del miércoles. Condujo un vehículo de la empresa. Salió antes de las 6. El viaje lo llevó hacia el norte por la autopista y luego a las carreteras del condado que atraviesan las tierras de cultivo al sur de Millburn.
Las carreteras que a principios de marzo tienen esa cualidad particular de la tierra de Iowa, que no está del todo descongelada ni del todo lista. Campos todavía marrones y desnudos, y cercas todavía despojadas hasta sus huesos de invierno. Lyndon llevaba 21 años haciendo viajes como este. Visitas de concesionarios, llamadas a clientes, entregas de equipos. Conocía estas carreteras. Conocía la mayoría de las granjas a lo largo de ellas. Había vendido equipos a familias en 2/3 de las propiedades por las que pasó. Pero nunca había conducido 4 horas para preguntarle a un agricultor algo cuya respuesta ya sabía. Llegó a la granja de Preston a las 10 de la mañana. La camioneta de Preston estaba en el patio. La puerta del cobertizo de maquinaria estaba abierta. El tractor rojo era visible en el interior. Lyndon aparcó, salió y se quedó en el patio un momento antes de caminar hacia el cobertizo. Preston estaba en el cobertizo cuando Lyndon llegó a la puerta. Vio el vehículo del concesionario en el patio antes de que Lyndon apareciera. Tuvo tiempo suficiente para dejar su herramienta, limpiarse las manos en un trapo y estar de pie a una distancia razonable de la puerta cuando Lyndon dobló la esquina. Preston dijo, Lyndon. Lyndon dijo, Preston, debería haber llamado primero. Preston dijo, sabía que vendrías. Lyndon lo miró. ¿Cómo? Preston dijo, Dale Ostrander me dijo que tu gerente de servicio había estado haciendo preguntas. Este es un condado pequeño, Lyndon. Lyndon asimiló eso. Miró el Case PNH en el espacio que el John Deere había dejado en septiembre de 2019. Dijo, ¿es ese el Magnum 380? Preston dijo, 380 AFS Connect, segunda temporada. Si te gusta el video, por favor, suscríbete a nuestro canal. Lyndon asintió hacia la máquina con la evaluación profesional de un hombre que ha vendido equipos toda su vida y no puede dejar de evaluarlos, incluso cuando está en el cobertizo de un competidor. ¿Qué tal es? Preston dijo, es una buena máquina. Lyndon dijo, ¿y la integración de datos? Preston dijo, la doctora Marsh se conecta directamente, sin capa de suscripción, resolución completa. Lyndon dijo, ¿y Clint Barrows? Preston dijo, acceso completo al diagnóstico. Lyndon miró la máquina un momento más. Luego miró a Preston. Dijo, conduje 4 horas para preguntarte algo. Preston dijo, lo sé. Lyndon dijo, quiero entender qué me perdí. Preston dijo, pasa adentro. Se sentaron en la mesa de la cocina. Carol trajo café y se sentó sin que se lo pidieran. De la manera en que una mujer se sienta cuando ha estado esperando 2 años y medio a que ocurra una conversación. Preston fue a su oficina y volvió con la carpeta. La puso sobre la mesa entre ellos y la abrió en el documento de relaciones con inversores. Explicó las mismas cosas que le había explicado a Dale Ostrander, a la doctora Marsh por teléfono en enero de 2019 y asimismo en el blog de notas que todavía estaba en la carpeta. Los cálculos originales aún visibles en la letra que Carol decía que se parecía a la de su padre. Lyndon leyó el documento para inversores con atención. No era un lector rápido y Preston le dejó tomarse su tiempo. Carol rellenó el café sin que se lo pidieran. Cuando Lyndon terminó de leer, se sentó un rato y miró el documento. Dijo, «Tenías esto en enero de 2019». Preston dijo, «Me lo dio la doctora Marsh». Lyndon dijo, «¿Y el blog de notas?» Preston dijo, «También de enero de 2019». Lyndon miró los números en la tercera columna del blog de notas. Dijo, «Estas proyecciones, el diferencial de costo de servicio». Preston dijo, «Basado en la trayectoria de tarifas de 2017 a 2019 y el cronograma de restricción de acceso que describe el documento». Lyndon dijo, «¿Y tus costos reales desde que cambiaste?» Preston sacó de la carpeta las facturas de servicio de 2020 y 2021 de Clint Barrows y las puso junto al blog de notas. Luego sacó de la carpeta las facturas de servicio de 2019 y 2020 de Lyndon Hargrove y las puso al lado de las otras. Lyndon miró los 4 documentos sin tocarlos. Dijo, «Tu costo por hora de servicio bajó». Preston dijo, «No drásticamente, pero Clint no tiene una suscripción de plataforma
que recuperar y su tarifa no se ha movido como la tuya. Linden dijo, nuestra tarifa se establece a nivel regional. No tengo control sobre ella. Preston dijo, lo sé. Linden dijo, ¿y los rendimientos? Preston sacó la comparación de rendimiento de la carpeta. 2017 a 2018 con el equipo John Deere. 2020 y 2021 con el Case Wayborne H. Linden leyó los números. Dijo, 7 bushels por acre. Preston dijo, la doctora Marsh atribuye la mayor parte de eso a la resolución de los datos. Los mapas de aplicación son más precisos sin el filtro de la plataforma. Linden miró a Carol. Carol lo miraba con la mirada específica de una mujer que ha estado esperando que alguien se siente en la mesa de su cocina y se enfrente a algo durante 2 años y medio. Linden dijo, quiero preguntarte algo directamente. Cuando tomaste esta decisión en 2019, ¿consideraste decirme lo que estabas viendo? Preston pensó en eso. Dijo, sí, lo consideré. Linden dijo, y Preston dijo, Linden, cuando compré el 8R370 en 2017, me dijiste que en 5 años el acceso al diagnóstico para mecánicos independientes se reduciría hasta el punto de que Clint Barrows quedaría sustancialmente fuera del sistema. Linden se quedó en silencio. Preston dijo, me dijiste que los datos de agricultura de precisión que la máquina producía iban a pasar por una arquitectura de suscripción que filtraría lo que la doctora Marsh podía ver. Linden dijo, no conocíamos el cronograma completo de implementación en 2017. Preston dijo, pero conocían la dirección. Linden miró la mesa. Era un hombre que había estado en el negocio de los equipos durante 21 años. Había lidiado con conversaciones difíciles y había aprendido a manejarlas profesionalmente. Este era un tipo diferente de dificultad. Era del tipo en que el manejo profesional de la situación la empeoraría. Dijo, conocíamos la dirección. Preston dijo, entonces ambos teníamos información que no compartimos. Tú no me dijiste lo que venía cuando me vendiste la máquina. Yo no te dije lo que había descubierto cuando decidí irme. No estoy seguro de que ninguno de los dos estuviera equivocado al guardar lo que guardó cuando lo guardó. Pero me preguntaste directamente por qué no acudí a ti primero. Y la respuesta honesta es que para cuando había leído el documento para inversores y hecho los cálculos en el blog, ya había perdido la confianza en la dirección que la empresa estaba tomando. No en ti, en la dirección. Y una conversación contigo no iba a cambiar la dirección. Linden miró el documento para inversores sobre la mesa. Dijo, no, no lo habría hecho. Preston dijo, ¿qué habrías hecho con ello en 2019? Si hubiera venido a ti con este documento y el blog de notas y te hubiera dicho, Linden, estoy pensando en cambiar por lo que hay en estas páginas, ¿qué habrías hecho? Linden pensó en eso honestamente. Dijo, te habría dicho que la transición de la plataforma era una decisión corporativa de John Deere y que no tenía visibilidad sobre el cronograma de implementación y que la calidad del servicio de mi concesionario seguiría siendo la misma independientemente de los cambios de software. Preston dijo, lo cual es cierto. Linden dijo, lo cual es cierto. Preston dijo, y nada de eso habría cambiado lo que decía el blog de notas. Linden miró el blog de notas durante un largo momento. Luego miró la comparación de rendimiento. Luego miró las facturas de servicio. Era un hombre de negocios. Llevaba 21 años leyendo documentos financieros. Podía ver lo que decían los documentos cuando estaban uno al lado del otro sobre una mesa sin nada más que 2 tazas de café y la honestidad específica de una conversación que había estado esperando 2 años y medio para suceder. Dijo, perdiste la confianza en la dirección, no en mí. Preston dijo, no en ti. Linden dijo, pero perdí 5 cuentas. Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Si te gustó este video, por favor, dale un me gusta y quédate con nosotros. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestro próximo video. Preston dijo,
Perdiste a 5 vecinos que leyeron los mismos documentos que yo y llegaron al mismo lugar al que yo llegué. Lyndon dijo, porque tú se los mostraste. Preston dijo, porque me preguntaron. Hay una diferencia, Lyndon. No fui a la granja de Dale Ostrander, llamé a su puerta y le dije que leyera estos documentos. Él me preguntó por qué cambié. Le mostré por qué. Lyndon dijo, ¿y los otros? Preston dijo, preguntaron, les mostré. Y Carol dijo, preguntaron porque Preston es el tipo de agricultor al que la gente de este condado pregunta cuando quiere una respuesta honesta. Eso no es algo que Lyndon Hargrove creó y no es algo que John Deere pueda deshacer. Lyndon miró a Carol. Dijo, lo sé. Un silencio se instaló en la cocina. La mañana de marzo estaba fuera de la ventana. El campo de Preston era visible desde donde estaban sentados. El Magnum de Casebury H, aparcado al borde del cobertizo, rojo contra el marrón de la tierra de Iowa. Lyndon dijo, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Con esta conversación? Preston dijo, ¿qué quieres decir? Si te gusta el video, por favor, suscríbete a nuestro canal. Lyndon dijo, has expuesto lo que sucedió de una manera completamente clara y completamente justa. Y estoy sentado en la mesa de tu cocina a 4 horas de mi concesionario porque 5 cuentas que he perdido están conectadas a esta granja. Y si no entiendo por qué, voy a perder más. Así que te pregunto directamente, si fueras yo, ¿qué harías? Preston lo miró, cogió el documento para inversores. Dijo, Lyndon, este documento está disponible públicamente. Está en el sitio web de relaciones con inversores de John Deere. Cualquier agricultor en tu territorio puede descargarlo esta noche. La mayoría no lo hará, pero los que lo hagan y construyan el blog de notas en torno a lo que dice, van a llegar al mismo lugar al que yo llegué. Y la pregunta es, si llegan allí con un concesionario que ya ha leído el documento y está preparado para tener una conversación honesta al respecto, o con un concesionario que todavía les va a decir que la transición de la plataforma es una decisión corporativa sobre la que no tiene visibilidad. Lyndon dijo, estás diciendo que deberías saber lo que saben mis clientes. Preston dijo, estoy diciendo que tus clientes que llevan operaciones cuidadosas lo sabrán eventualmente. Si tú lo sabes primero, es tu decisión. Lyndon cogió el documento para inversores, leyó la página 17 de nuevo, leyó la página 23 de nuevo. Dijo, ¿puedo quedarme con esto? Carol fue a la impresora en la oficina de Preston y volvió con una copia limpia. Lyndon la tomó, la dobló y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Se levantó y estrechó la mano de Preston. Estrechó la mano de Carol. En la puerta, se detuvo. Dijo, Preston, quiero preguntar una cosa más. Preston dijo, adelante. Lyndon dijo, los 5 agricultores que cambiaron, ¿se detiene ahí? Preston lo miró fijamente. Dijo, Lyndon, no le he pedido a nadie que cambie. No he sacado el tema con nadie que no me preguntara primero. Si se detienen 5 no es algo que yo controle. Lo que controlo es lo que le digo a la siguiente persona que me pregunte directamente. Y lo que le diré es lo mismo que le dije a los últimos 5 y lo mismo que te he dicho a ti esta mañana. Está todo en el blog de notas. Lyndon asintió. Caminó hacia su vehículo en la mañana de marzo. Se sentó en el vehículo un momento antes de salir marcha atrás del camino de entrada y girar hacia la carretera del condado. Preston observó desde la ventana de la cocina hasta que el vehículo se perdió de vista. Luego se volvió hacia la carpeta sobre la mesa y volvió a poner los documentos en el orden en que los guardaba. El documento para inversores arriba, el blog de notas debajo, las comparaciones de rendimiento, las facturas de servicio, el artículo académico. Cerró la carpeta. Le dijo a Carol, va a leerlo. Carol dijo, lo sé. Preston dijo, podría adelantarse al problema. Carol dijo, podría. Preston dijo, eso sería lo correcto para los agricultores de su territorio. Carol dijo, sí. Preston cogió su taza de café, miró el cobertizo de maquinaria. Dijo, Tyler tiene programado el campo oeste para el lunes. Carol dijo, lo sé.
Preston se puso la chaqueta y salió al cobertizo. Comprobó los puntos de preoperación del Magnum de la misma manera que comprobaba cada máquina cada mañana. De la manera en que su padre había comprobado las máquinas y el padre de su padre antes que él. Con la atención específica de un hombre que entiende que aquello con lo que eres cuidadoso hoy es lo que funciona cuando necesitas que funcione. Arrancó el motor. El Case UDH cobró vida en el cobertizo de maquinaria como siempre lo hacía, sin ceremonia, sin drama, con la competencia constante de una máquina que ha sido mantenida correctamente y funciona en las condiciones para las que fue diseñada. Preston lo condujo hacia la mañana de marzo. La tierra de Iowa todavía estaba fría y desnuda. Faltaban 3 semanas para la siembra. Tenía trabajo de preparación que hacer. La decisión que había tomado en el invierno de 2019 tenía 3 temporadas cuando Lyndon Hargrove condujo 4 horas hasta la mesa de su cocina. Había producido una mejora de 7 bushels por acre y 5 conversaciones con vecinos que habían hecho la pregunta correcta, recibido la respuesta honesta y hecho sus propias cuentas. Preston no había predicho nada de eso cuando leyó la página 17 del documento para inversores. Solo había predicho el bloc de notas, los números que decían lo que decían cuando los llevabas hasta el final sin detenerte en el lugar donde se volvían incómodos. El campo era el mismo campo. La tierra era la misma tierra. El maíz crecería de la misma manera que siempre había crecido, siempre y cuando alguien le prestara el tipo de atención adecuado. Preston condujo el Magnum al campo este y se puso a trabajar. Esa es toda la historia.